Vendes bien, pero nunca hay dinero suficiente a final de mes realmente para poder cumplir con todos los gastos de la empresa. Sientes que no te alcanza. Esto es una situación muy común que vamos a ver cuál es su principal causante o qué es lo que tenemos que analizar para poder ya solucionar este problema de una vez, y este es el flujo de efectivo. Bienvenidos a Educa tu Empresa, yo soy Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy lo que vamos a estar viendo es justamente la planificación, la proyección del efectivo y cómo podemos con algunas estrategias entonces poder mitigar cualquier riesgo de quedarnos sin caja para poder cumplir con todas las obligaciones de la empresa. Vamos a comenzar por qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es todo el dinero real que entra y sale de la empresa, no solamente lo que vamos a registrar en un estado de resultados, no solamente lo que vendemos al cliente final, sino realmente, como digo, lo que entra y lo que sale de la empresa, lo que está disponible en recursos líquidos para poder utilizarlo y cumplir con obligaciones. Entonces, cuando nosotros no realizamos un riguroso proceso de la planificación de todo el flujo efectivo, nos encontramos con este problema que es el que justamente teníamos al principio en esa pregunta inicial, de tener utilidad contable, de que sí vendimos, pero caja negativa, no nos alcanza el dinero. Entonces, todo esto lo vamos a poder empezar a solucionar cuando comprendamos qué es y cómo funciona el flujo efectivo, para entonces poder planificarlo, proyectarlo y seguir esa planificación y proyección de manera rigurosa y correcta. Para comenzar, tenemos que entender que vamos a tener tres tipos de actividad en los cuales vamos a tener que clasificar los distintos tipos de flujo efectivo. Entonces, cada una de esas entradas o salidas en estas tres actividades, en estas tres clasificaciones, para poder entonces también realizar una proyección que sea ajustada para no tener dinero que no se esté moviendo, que tengamos en exceso en caja, ni tampoco quedarnos cortos, que es lo que normalmente pasa. Entonces, primero tenemos actividades de operación, que es todo lo relacionado con la actividad principal de la empresa, de manufacturar, producir o adquirir un producto, vender, comercializar ese producto y cobrar por este servicio o producto. Entonces, todo lo que esté englobado dentro de esa actividad principal va en las actividades de operación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una infografía justamente de una estructura general del flujo de efectivo, el estado financiero del flujo de efectivo, donde podemos entonces encontrar que estas son las principales cuentas que vamos a encontrar del flujo de efectivo, tanto los cargos no monetarios como cambios en el capital de trabajo. Obviamente aquí no me voy a poner a desglosar cada una de estas cuentas, tengo un video específico en mi canal de YouTube, te lo dejo en la descripción, donde me dedico solamente a explicarte cómo se construye y el porqué de este estado financiero. Luego tenemos las actividades de inversión, las cuales tenemos por aquí debajo. Aquí tenemos las principales cuentas de entradas y salidas, y que la inversión va a estar definida, aquí vamos a incluir dentro de las actividades de inversión todo lo que sea poner nuestro dinero de la empresa en otros entes, en otras empresas, para poder generar de manera optimista una ganancia, pero también se pueden generar pérdidas, o también todo egreso de la empresa que realice para poder generar estas inversiones también se considera pues una salida de efectivo, y es lo que nosotros vamos a tener en esta sección de las actividades de inversión. Luego tenemos las actividades de financiación, que son las de esta tercera sección final de aquí abajo, en la cual vamos a encontrar todas las entradas y salidas de dinero que estén relacionadas con cómo obtuvimos financiación, cómo obtuvimos dinero para poder operar, o cómo lo estamos devolviendo a quienes nos prestaron este dinero. Entonces, ahora sabiendo qué es el flujo efectivo, vamos a pasar a cómo vamos a proyectar ese flujo efectivo de manera correcta, de manera acertada. Esto que vamos a hacer aquí es como crear una ruta, una hoja de ruta que nos va a permitir saber justamente qué tenemos que hacer, cuándo y cómo, a través de qué instrumentos financieros, para entonces poder siempre tener disponibilidad de los recursos líquidos para cumplir con obligaciones. Entonces, en el paso 1 lo que tenemos que hacer es justamente lo que platicábamos antes de clasificar los movimientos. Nosotros tenemos que identificar primero si es un movimiento de utilidad, tenemos que diferenciar justamente si es solamente utilidad contable o es un flujo de efectivo. A nosotros nos compete en este caso solamente lo que viene siendo flujo efectivo, que a la vez puede ser o no utilidad contable. Pero entonces primero tenemos que hacer esa diferencia. Entonces ahora sí vamos a pasar a clasificar entre actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y aquí tengo algunos ejemplos de entradas y salidas típicas de cada uno de estos tipos de actividad. En este caso, las de operación, tendríamos ventas al contado y cobros al cliente al crédito. Obviamente aquí no vamos a registrar cuando se vende el producto necesariamente, sino cuando nos entra el dinero por esa venta, cuando nos pagan al contado o por transferencia, por ejemplo, pero es en el momento, eso se registra aquí. Una venta al crédito, que, o sea, cuando nosotros vendemos pero nos van a pagar dentro de 30 a 60 días, eso no va en el flujo de efectivo. En cambio, cuando nosotros estamos cobrando lo que le vendimos a un cliente hace 60 días, por ejemplo, eso sí se registra acá, por más que lo hayamos vendido hace 2 meses. Luego, en las salidas típicas están los pagos a proveedores, están los sueldos y comisiones, alquiler, servicios, gastos operativos, todo lo que tenemos que desembolsar en el momento para poder cumplir con obligaciones de la empresa. Y también otra cuenta que a veces no se sabe
cómo clasificar, porque puede también derivarse una variación en la clasificación de esta cuenta dependiendo de la normativa o el régimen o cómo maneje la empresa este tipo, digamos, todo el tema de la tributación, pero normalmente los impuestos corrientes se tienen que incluir dentro de las actividades de operación. Todo lo que pagamos de impuestos, el ISR, el ICE, el ISO o cualquier otro impuesto va dentro de los impuestos corrientes en la sección de actividades de operación. Luego estos bloques amarillos son simplemente información que tenemos para hacer un ejercicio bastante conciso, pero al final entonces vamos a pasar a las actividades de inversión, en las cuales vamos a encontrar las ventas de activos, que en este caso sería cuando nosotros vendemos una máquina, vendemos un equipo que ya no utilizamos, se nos paga por esto, y entonces este dinero, si se nos paga obviamente en el momento, entonces se registra aquí como una entrada. Y luego entonces tenemos las salidas, que son todos los desembolsos que nosotros realicemos de dinero para poder adquirir, por ejemplo, en este caso, activos para que sean propiedad de la empresa. Por ejemplo, pueden ser desde maquinaria, vehículos, remodelaciones, todo lo que implique, digamos, un derecho para la empresa. En este caso, incluso el software también se considera una inversión porque es un activo, pues en este caso intangible. Y por último, tenemos que clasificar los flujos de efectivo que sean respectivos a las actividades de financiación. En este caso pueden ser, por ejemplo, préstamos bancarios, aportes de los socios o de los titulares, o sea, cuando se entra dinero a la empresa por parte de alguna de estas cuentas, por alguno de estos medios, se registra como una entrada de efectivo. También cuando nosotros pagamos cuotas, entonces, digamos, de un préstamo bancario, cuando nosotros pagamos intereses, cuando nosotros pagamos dividendos, simplemente estamos devolviendo a los inversores o a quien nos ha prestado el dinero parte de ese capital. Entonces, justamente al ser dinero que sale en el momento de la empresa, se clasifica también como una actividad de financiación. Entonces, ahora sí, podemos pasar a utilizar estos bloques de información que teníamos aquí, donde tenemos las entradas justamente de distintos montos. Y todos aquí tenemos al final el resultado de las actividades de operación de 13,000 quetzales. Luego de la compra de esta sierra industrial, que fue el único movimiento que, digamos, se realizó en este ejemplo, para hacerlo simple, entonces de 15,000 quetzales, por eso está negativo. Y también una salida total en las actividades de financiación de 10,000 quetzales. Entonces vamos a pasar a integrar, que eso es lo que realmente hacemos en este estado financiero, obviamente de manera más compleja. Entonces en total tenemos un flujo neto total de este mes de menos 12,000 quetzales. Pensando un poco ya digamos, en un contexto real, nosotros pudimos haber vendido mucho producto, pudimos haber pagado, digamos, a nuestros proveedores cercanos y todo. Realmente que de alguna manera pensemos que tenemos una operación saludable, una operación sana, pero cuando analizamos ya completo todo el estado financiero, el flujo efectivo, las actividades, digamos, de inversión y de financiamiento que tenemos aquí presentadas, nos damos cuenta que por eso es que no nos alcanza el dinero después para poder completar con todos los gastos en el futuro cercano, porque realmente nuestro flujo efectivo neto es negativo, ya tomando en cuenta también todo lo que tenemos que invertir y todo lo que tenemos que pagar por el capital adquirido. Por eso entonces realizamos este proceso de planificación o de proyección, en el cual vamos entonces a clasificar todo esto, vamos a sumar cuánto efectivo tenemos que poder tener disponible para poder cumplir con todos los pagos y también para poder justamente invertir. Y tenemos ahora entonces que decidir qué vamos a hacer. Tenemos que decidir si vamos a postergar estas inversiones. Por ejemplo, esta inversión de la sierra que decía de 15,000 quetzales, nos damos cuenta que ya simplemente si no realizáramos esa inversión en este siguiente periodo, por ejemplo de este mes, del siguiente mes, tendríamos un flujo neto de efectivo positivo. Entonces tenemos que pensar si realmente lo necesitamos ahora, o incluso qué gestiones podemos hacer para poder adquirirlo. Podemos adquirir más deuda, puede ser financiado, que no sean los 15,000, digamos, de manera inmediata. Puede ser que tal vez lo podemos hacer por financiamientos en 3 partes, de 5,000, 5,000 y 5,000. Poder buscar una línea de crédito, por ejemplo, de buscar una financiación a corto plazo, una financiación a largo plazo. Hay que evaluar los distintos riesgos, las tasas de interés. Realmente hay que crear los escenarios, que es lo que nosotros tenemos que hacer en finanzas, crear escenarios para determinar cuál es la mejor alternativa y también ajustar las condiciones de cobro y de pago, porque puede ser que entonces nosotros tengamos o estemos vendiendo demasiado el crédito. Y ahora, ya habiendo planificado cuánto efectivo vamos a necesitar, cuándo lo vamos a necesitar, vamos a ver varias estrategias para anticiparnos y mejorar ya en la mera gestión y directamente ya en la vida real, en la práctica, nuestro flujo de efectivo. La primera es controlar las cuentas por cobrar. Esto es uno de los errores o de las digamos, operaciones que más se tienen que mejorar realmente,
porque es uno de los, digamos, de estas cuentas que drenan más flujo de efectivo. Entonces primero tenemos que acortar los plazos lo más que se pueda. A veces, si no es un buen cliente porque nos pide demasiado crédito durante demasiados días, realmente más que aportarnos por el valor que nos está comprando, entre comillas, nos está destrozando el flujo efectivo, y ese tal vez no sea un buen cliente. Hay que analizar si realmente ese cliente nos está generando, más allá de solamente rentabilidad, nos está permitiendo operar con flexibilidad dentro de la empresa, o solamente nos está ahogando. Entonces, acortar los plazos de crédito que extendemos a los clientes es una de las, digamos, prácticas que más tenemos que poder, o uno de los procesos que más tenemos que optimizar. Luego también podemos pedir anticipos, no solamente extender el crédito, sino pedir que paguen de manera inmediata o con un anticipo una parte del importe total del pago. Luego entonces hay que mirar hacia el otro lado y nosotros negociar con los proveedores. Ahora nosotros tenemos que extender nuestros periodos de cobro. No es algo malo nosotros acortar nuestros periodos de cobro y tratar de extenderlos con los proveedores. No tiene nada de malo, que a veces puede sonar como que yo le pido a uno una cosa y estoy haciendo por el otro lado otra cosa. En la vida real no importa nada de eso. Uno tiene que buscar que su empresa, obviamente a través, digamos, de una gestión ética y una gestión legal, tiene que buscar que su empresa tenga el mayor beneficio posible. Y en este caso nosotros tenemos que ir con los proveedores y tratar de alargar o mejorar nuestras condiciones de los créditos. Además, hay que evitar todo lo que son compras innecesarias de inventario o de cualquier otro tipo de recurso o insumo que tengamos en la empresa. Tenemos que planificar correctamente qué vamos a necesitar, cuándo y cómo. Por eso apegarnos a sistemas de manejo de inventario de la productividad como el Just in Time son tan útiles y son tan necesarios en las empresas. Luego hay que separar, clasificar y también ordenar. Hay que planificar de manera correcta nuestros gastos fijos y los gastos variables para poder entonces determinar en qué plazos y cómo vamos a poder pagar, o cómo se puede optimizar la gestión de los gastos tanto fijos como variables dentro de la empresa. Porque los gastos fijos nos representan una mayor obligación, un mayor compromiso de poder pagar en el momento adecuado estas obligaciones. En cambio, los gastos variables solamente van a ir justamente en base al consumo. Entonces, si nosotros podemos, digamos, convertir varios de estos costes, varios de estos gastos fijos a variables, se nos va a facilitar y nos va a dar mucho más oxígeno para el flujo efectivo. Y por último, un consejo que aplica desde finanzas personales, finanzas empresariales, finanzas corporativas, absolutamente todo tipo de finanzas: una reserva, un fondo de emergencia de la caja de efectivo. Que eso no significa tener un montón de utilidades que hemos generado, digamos, todas las utilidades retenidas en un fondo que esté disponible siempre para utilizarse si hay una emergencia. No, esto no es un fondo de pánico que vamos a utilizar cuando nosotros pensemos que nos estamos quedando sin dinero, o que vamos a utilizar cada vez que necesitemos generar algún tipo de compra. No, nosotros tenemos que planificar de manera correcta, y cuando nosotros planifiquemos y entonces miremos que para ciertos plazos, para ciertos, por ejemplo, días del mes, del final del mes, en ese periodo en el que no nos han pagado, pero sí tenemos que pagar nosotros a proveedores, por ejemplo, tengamos dinero suficiente para poder cubrir estos días que nos va a hacer falta liquidez. Para eso sirven estos fondos de emergencia, para esto sirve este fondo de caja, para poder cumplir con esos plazos. Realmente no es un fondo de pánico, nosotros tenemos que tenerlo planificado, no solamente guardar lo que tengamos e ir jalando cuando nosotros necesitemos de ese dinero. Entonces, ahora ya habiendo conocido qué es el flujo efectivo, cómo se clasifica, cuáles son sus diferencias en relación a la utilidad solamente contable, y cómo se tiene que planificar, proyectar, tomar decisiones y estrategias para poder mejorar y optimizar el flujo de efectivo, entonces ya te puedes dar cuenta de dónde pueden estar los problemas dentro de tu empresa, o cuáles son los principales problemas, dónde se pueden encontrar, para también por darle solución dentro del estado financiero del flujo de efectivo. Claro, esto ha sido una vista bastante general. Si le quieres dar un vistazo mucho más conciso a cada una de las distintas cuentas, como digo, tengo un video donde explico a fondo más ese estado financiero desde el punto de vista técnico, que nos sirve para poder identificar entonces justamente los problemas de una manera mucho más precisa. Entonces te recomiendo que lo vayas a ver. Y no solamente eso, si quieres esta infografía y un documento completo donde te enumero todos los problemas, bueno, los principales problemas que se pueden encontrar en una empresa relacionados al flujo efectivo por malas prácticas o por la poca optimización de procesos en relación al flujo efectivo, te voy a dejar una carpeta en la descripción, es un link de Drive donde está todos esos recursos para que puedas entonces darles una revisada. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.